Bueno, pues como ya decía Anabela, desde hace, pues casi desde el doctorado, he estado estudiando los servicios ecosistémicos, principalmente en humedales costeros, y, y le hemos incorporado el análisis espacial a través de percepción remota y sistemas de información geográfica para representar estos servicios ecosistémicos. Y en esta plática, bueno, quiero compartirles un pequeño trabajo que, que hice en colaboración con un colega que trabaja en la Universidad de Haifa en Israel, en donde analizamos los servicios ecosistémicos culturales y turísticos a través de redes sociales, ¿no? Ahorita les voy a platicar un poquito más amplio con respecto a este tema. Y bueno, me gustaría empezar con una pequeña introducción respecto a los servicios ecosistémicos. Y bueno, se dice que durante el siglo XX, el siglo pasado, temas clave como la deforestación, la capa de ozono, el colapso de las pesquerías y el cambio climático impulsaron investigaciones científicas y también movimientos políticos relacionados con el papel que tiene el buen funcionamiento de los ecosistemas con el bienestar humano. Y es a partir de entonces que surge el concepto de servicio ecosistémico. El concepto de servicio ecosistémico es un concepto que nos ayuda a vincular la estructura y funcionamiento de cualquier ecosistema, o sea, es decir, los procesos ecológicos o biofísicos que ocurren en un ecosistema con el bienestar humano, y es a través de los servicios ecosistémicos o de la evaluación de los servicios ecosistémicos que hacemos este vínculo, ¿no? Y bueno, creemos que es importante tener conocimiento de los ecosistemas en general desde la perspectiva de los usuarios, ¿no? De los seres humanos que dependen, ¿no? De estos ecosistemas, ¿no? Ya que esto tiene un gran potencial para la protección tanto de los ecosistemas como de los servicios que proporcionan. Y bueno, aquí está una categorización, ¿no? de los servicios ecosistémicos, en donde los categorizan como los de aprovisionamiento, que son bienes o productos producidos por los ecosistemas, como puede ser la pesca; de regulación, que son procesos naturales regulados por los ecosistemas. Podemos mencionar la regulación del clima, protección contra inundaciones y tormentas, en fin. Los culturales, que son beneficios no materiales producidos por los ecosistemas, como lo recreativo, ¿no? Que es un servicio cultural bastante importante y estudiado. Y los de soporte, que al final de cuentas son las funciones que se presentan en un ecosistema y que mantienen el resto de los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, regulación y culturales. Bueno, de esa fecha del siglo pasado a la actualidad se han generado muchísimos marcos conceptuales, ¿no? Referentes a los servicios ecosistémicos y cómo estudiarlos. Y uno de ellos es el que se derivó de la evaluación de los ecosistemas del milenio en el 2005, que fue una reunión que estuvo enfocada a evaluar los servicios ecosistémicos, ¿no? y ver el impacto o el vínculo que tenía con los componentes del bienestar o el bienestar humano. Y bueno, aquí tenemos el marco conceptual, definen los servicios ecosistémicos y de ahí ven qué tanto impacto tiene cada categoría con el bienestar de las poblaciones. Este modelo de cascada ya es un marco conceptual más actual, del 2010, en donde nuevamente, si se fijan, está el funcionamiento del ecosistema, los servicios ecosistémicos, ¿no? Y después hacen como una valoración, ¿no? de estos servicios y a partir de ahí evalúan el bienestar humano. Y además le integran como los impactos, ¿no? O qué manejo tiene el ecosistema, y esto va a incidir en la estructura y otra vez volvemos a empezar, ¿no? La cascadita. Y que es el más actual o más o menos actual, que es del 2012,
que es del IBES, y es una propuesta que, bueno, casi todos los marcos conceptuales es como el ecosistema, ¿no? Los servicios ecosistémicos y después cómo influyen estos servicios ecosistémicos en la calidad de vida, ¿no? Solo, pues, bueno, utilizan diferente terminología, pero bueno, a final de cuentas es lo que quieren evaluar es este vínculo, ¿no? Y le meten además otras cuestiones, ¿no? Como el tiempo, las interacciones espaciales, en fin. Hay una infinidad de marcos conceptuales y bueno, nosotros pensamos que, pues que dependiendo del contexto, ¿no? En el que estemos estudiando determinado ecosistema, pues podemos adaptar cualquiera de estos marcos conceptuales. Y bueno, nada más para darles un panorama así general, ¿no? De los estudios o hacia dónde se han enfocado los estudios referentes a los servicios ecosistémicos, pues principalmente se han evaluado las condiciones biofísicas o se han valorado, digamos, las condiciones físicas de los ecosistemas y la valoración económica. Digamos, son los dos temas centrales en esto de los servicios ecosistémicos, y la valoración social, es decir, los comportamientos, actitudes o preferencias por los servicios ecosistémicos, ha quedado un poco relegada, ¿no? en el ámbito científico. Y bueno, hasta hace un par de años se le está dando importancia a hacer esta valoración social e integrar, digamos, la opinión de los dependientes principales de los ecosistemas a una planificación ambiental. Aquí también quiero mostrarles hacia dónde se han orientado estos estudios, como les decía en la anterior diapositiva, pues sobre todo en evaluar aspectos biofísicos y valorar económicamente los servicios ecosistémicos. Pero además, estos estudios se han enfocado principalmente en evaluar los servicios de aprovisionamiento y los de regulación, sobre todo los de aprovisionamiento porque son más fáciles de evaluar, y los culturales, o sea, los servicios ecosistémicos culturales, pues nuevamente han quedado un poco relegados, ¿no? en este tipo de estudios por la complejidad, ¿no? que implica evaluarlos, ¿no? Se requiere de marcos integrados multidisciplinarios que abarquen un conjunto de métodos mixtos. Y bueno, requiere también de perspectivas tanto de ciencias sociales y humanidades como de naturales. Entonces, de ahí que los han dejado un poco de lado por la complejidad que implica, ¿no? Estudiar los servicios ecosistémicos culturales. Y bueno, de manera complementaria a estos análisis, ¿no? Tanto biofísico, económico y sociocultural, en los últimos años, que me imagino que es el tema que más les interesa a ustedes, se ha introducido el análisis espacial como una herramienta, ¿no? para representar los servicios ecosistémicos. Información basada en mapas ha sido utilizada para analizar la distribución espacial de múltiples servicios ecosistémicos y aplicada a diferentes escalas. Pensamos que la naturaleza variable en el espacio de esta generación de servicios ecosistémicos hacen que la representación en mapas para efectos de planificación se considere como una de las principales herramientas, ¿no? para la toma de decisiones en cuanto a la planeación ambiental. Y bueno, aquí es un ejemplo, ¿no? Así de manera muy, muy rápida de un trabajo que hicimos, en donde tenemos un mapa de coberturas y uso de suelo del lado izquierdo, representadas las coberturas en un mapa a través de imágenes de satélite. Y este mapa de coberturas, digamos, lo podemos transformar en agregaciones de valores, ¿no? Dependiendo del valor que tenga cada hectárea de cada tipo de ecosistema, lo transformamos a valores, y esto lo podemos agregar de diferentes maneras. En este caso están agregados los valores por municipio, pero bueno, dependiendo de lo que queramos
observar, la agregación va a ser diversa, ¿no? Puede ser por celda, en fin, a lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? En este caso es por municipios y en azul podemos ver las zonas o los municipios en esta región, que es aquí en el Golfo de México, donde hay más valor, ¿no? Los colores azules tenemos más valor y hacia rojos menos valor. Entonces, podemos ubicar zonas con un alto valor en cuanto a servicios ecosistémicos y zonas con no tanto valor, ¿no? Y hacer políticas de conservación, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, en la red hay diferentes programas o software libres desde donde podemos evaluar servicios ecosistémicos. Por lo general necesitamos capas de información, ¿no? Ya generadas por nosotros, y el programa nos sirve para evaluar ciertos servicios ecosistémicos, ¿no? Como el INVES, que fue un proyecto de capital natural en la Universidad de Stanford. Está el otro Lucy, en fin, hay un par de software libres que podemos hacer uso de ellos, ¿no? Para representar espacial y temporalmente los servicios ecosistémicos. Y bueno, ya entrando más al caso de estudio del que les quiero platicar, digamos que eso fue una pequeña introducción respecto a los servicios ecosistémicos. Y bueno, este es un estudio que realizamos, como les decía, con un colega de la Universidad de Haifa en Israel. Y bueno, fue un análisis espacial basado en fotografías de las redes sociales. ¿Cuál fue el objetivo de este estudio? Desarrollar y aplicar técnicas innovadoras para investigar específicamente los servicios ecosistémicos culturales y de turismo. Como les decía, no hay tantos estudios relacionados con estos servicios ecosistémicos culturales, entonces creíamos que era importante hacerlo. Y bueno, dividimos a los visitantes en locales, nacionales e internacionales, ¿no? Para desarrollar este estudio. Y bueno, nuestra justificación es que este estudio nos permite identificar áreas en las que pueden coincidir intereses superpuestos que pueden generar conflictos, o sea que va orientado más a una planificación ambiental, ¿no? Más sostenible. Y bueno, si bien hay enfoques sociológicos tradicionales que nos proporcionan información o nos pueden proporcionar información detallada sobre el uso relativo de estos servicios, como por ejemplo, cómo los visitantes disfrutan de los ecosistemas y sitios de patrimonio cultural. En fin, podemos obtener diferente información, ¿no? A través de encuestas, entrevistas o grupos focales. Sin embargo, estos enfoques requieren de mucho tiempo, recursos, y sobre todo son poco prácticos a gran escala y no nos proporcionan información espacialmente explícita, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? O sea, siempre incluir lo espacial y lo temporal, ¿no? A través de mapas para representar los servicios ecosistémicos. Entonces, bueno, actualmente existen índices derivados de datos geográficos para mapeo que tienen una alta precisión espacial y en áreas geográficas bastante amplias. Por ejemplo, usuarios de redes sociales producen y comparten públicamente en línea un gran volumen de datos georreferenciados, por ejemplo, fotografías geoetiquetadas a través de estas dos plataformas, por poner un ejemplo, la Panoramio y Flickr, desde donde podemos obtener bastante información, ¿no? De estas fotografías, y bueno, tiene una ubicación geográfica, ¿no? Que sabemos en qué sitio fue tomada, ¿no? Y estas fotografías o esta información
puede ser recopilada y analizada a una gran escala, a bajo costo y en tiempo casi real. Entonces, de aquí nos tomamos nosotros para justificar esta evaluación o facilitar la evaluación de servicios culturales, de recreación y de ecoturismo. Y bueno, aquí tenemos el área de estudio, ustedes que están bastante lejos de acá de México. La llanura de inundación del río Sumacinta está ubicada, como les decía, en el Golfo de México. Aquí está México y aquí en rojito está el delta, ¿no? del Usumacinta, que comparte su ubicación con Tabasco, un poquito de Campeche y Chiapas, ¿no? En su parte más sureña. Es una zona muy rica en biodiversidad y en patrimonio cultural. Los pulsos de inundación, es una zona, como les decía, una planicie de inundación, que en épocas de lluvia hay pulsos de agua dulce, ¿no? que vienen de los ríos, con nutrientes y materiales orgánicos que generan extensos humedales de importancia ecológica y económica, como por ejemplo manglares y lagunas costeras, pero además hay selvas, ¿no? Es decir, bosques tropicales también muy importantes. Y bueno, dada esta riqueza de sus ecosistemas junto con sus sitios de patrimonio cultural, como la zona arqueológica de Palenque, perdón, que es una zona pues, de lo más importante, ¿no? en esta región. Es una zona arqueológica maya. Entonces, esta región se ha convertido en un destino muy atractivo para el turismo y la recreación. Entonces, bueno, la importancia de esto, ¿no? Del turismo y además de sus ecosistemas, pues hacen de esta zona una región ideal, ¿no? Para probar qué tan aplicable es el análisis de datos de redes sociales para el mapeo y caracterización de servicios culturales. Además, esta zona, bueno, pues tiene presiones antropogénicas bastante importantes, ¿no? Cambios de uso de suelo, agricultura, petróleo, en fin, confluyen diversas actividades que están teniendo impacto en esta región, en los ecosistemas de esta región. Y bueno, la metodología, la primera sección, que es la obtención de los datos y clasificación de los visitantes, limitamos la región, ¿no? Y de ahí obtuvimos 6,300 fotografías geoetiquetadas en estos límites de la región, subidas por alrededor de 500 usuarios desde la aplicación esta de Flickr. En los metadatos, bueno, pues teníamos etiquetas geográficas, títulos, otro tipo de etiquetas, procedencia o residencia de los usuarios, etcétera, ¿no? Y bueno, al tipo de visitante los clasificamos en locales, que son los usuarios residentes de Campeche, Chiapas o Tabasco, que les decía que confluyen 3 estados en esta región. Los domésticos, que son usuarios residentes fuera de la zona, y los internacionales, que son usuarios residentes en el extranjero. Bueno, los servicios ecosistémicos culturales los identificamos a través de esta clasificación CICES, que si lo meten en la red les va a salir esta clasificación, que es una clasificación bastante actual. ¿Y cómo hicimos esta clasificación? Pues analizando el texto, ¿no? Asociado a las etiquetas, y fuimos agrupando, ¿no? Las fotografías de acuerdo a estas categorías de aves, otros animales, plantas, elementos del paisaje como por ejemplo cascadas, estética y salud mental, y patrimonio cultural como por ejemplo Palenque, ¿no? Y utilizamos estas seis categorías, ¿no? Para separar los servicios ecosistémicos culturales.
Y bueno, paralelamente hicimos un mapa de clasificación, ¿no? A través de imágenes de satélite, en donde obtuvimos el tipo de cobertura y uso de suelo que teníamos en esta región, ¿no? Que es el mapa que les enseñé previamente. Y el análisis espacial, ¿no? A través de estas herramientas que le dicen puntos calientes, que en este caso, bueno, utilizamos el ArcGIS, ¿no? Para definir estos puntos calientes, es decir, en donde se ubicaba el mayor número de fotografías, digamos, a nivel regional, y después lo relacionamos con el tipo de cobertura que teníamos representada. Y bueno, ya los resultados en cuanto a la clasificación de los visitantes, se extrajeron un total de 24.500 palabras de estas 6.300 fotografías asociadas con un título y una o más etiquetas. De estas fotografías, 3.476 se asociaron con uno o más servicios culturales. Los residentes locales, los turistas nacionales y los internacionales representaron el 19, 30 y 51% de los usuarios de la muestra, es decir, los que más utilizan este tipo de redes pues son los extranjeros, con 51%, por lo menos fueron los más representativos. Y bueno, estos turistas internacionales provenían de países europeos y norteamericanos principalmente. Y bueno, aquí tenemos un mapa de densidades, donde tenemos representados, digamos, todos los puntitos en donde estaban distribuidos estas fotografías. Y bueno, los colores, digamos, azul más fuerte son las zonas donde se concentran el mayor número de fotografías, ¿no? Geoetiquetadas. Y vemos que Palenque pues es una región importante, ¿no? En cuanto a tomas de fotografías. Por aquí está Frontera también, donde confluyen dos de los ríos más importantes en esta región, que es el Grijalva y el Usumacinta. Y en esta zona más costera, ¿no? Que es Ciudad del Carmen e Isla Guada, ¿no? Digamos que aquí tenemos los puntos más representativos en cuanto al número de fotografías. Y en este mapa, pues, tenemos la representación de las fotografías, pero ya separadas por el tipo de visitantes, ¿no? Por ejemplo, los puntos rojos son en donde se concentran las fotografías tomadas por visitantes locales, domésticos en amarillo, y azul, que no se alcanza a ver aquí en este lado del mapa, los internacionales. Pero si hacemos un zoom, por ejemplo, en esta zona de Ciudad del Carmen, vemos que está casi llena de puntos rojos, ¿no? Nos está indicando que en esta región sobre todo se concentran fotografías tomadas por residentes locales. En cambio, en Palenque, pues sobresalen los colores azules, que son los usuarios o visitantes internacionales. Entonces, bueno, aquí podemos ver la distribución, ¿no? Representada en un mapa, dependiendo del visitante o del tipo de visitante, el tipo de lugar, ¿no? Donde está tomando la fotografía de los ecosistemas o del entorno, ¿no? El que está visitando. Aquí está el mapa que les mostré anteriormente, donde tenemos la clasificación de coberturas y usos de suelo. En azul tenemos las lagunas costeras, los manglares, los ríos, las zonas palustres, algunos lagos, los bosques tropicales, agricultura y lo urbano, ¿no? Y estos tipos de cobertura pues los relacionamos con las fotografías, y encontramos que los bosques tropicales y las coberturas de tierras agrícolas
se encuentran entre los ecosistemas más fotografiados en general por los visitantes. Y bueno, esto coincide con el hecho de que las ruinas mayas de Palenque, que son muy visitadas, tanto por visitantes internacionales como locales o domésticos, pues hay este tipo de cobertura, ¿no? Tanto bosques como agricultura, ¿no? Y bueno, solo destacar que los locales también están asociados, o las fotografías tomadas por los visitantes locales, están asociados más hacia las zonas costeras, ¿no? En referente a playas y áreas urbanas, ¿no? Y bueno, las conclusiones a las que llegamos en este trabajo es que, bueno, los puntos calientes para turistas internacionales están espacialmente restringidos a sitios conocidos y accesibles como la zona arqueológica de Palenque, los bosques tropicales y la agricultura o la cobertura de tierras agrícolas se encuentran entre los ecosistemas más fotografiados en general por todos los visitantes. Los resultados de este estudio respaldan la noción de que el monitoreo y el análisis de la actividad de los visitantes en los medios sociales de sitios de importancia ambiental e histórica pueden conducir a una mejor comprensión de los patrones espaciales de visitas. Y bueno, esto tiene implicaciones potencialmente importantes, ¿no? Como les decía al principio, para la gestión sostenible del capital natural local y los sitios de patrimonio cultural, ¿no? Ya que permite identificar áreas en las que pueden coincidir intereses superpuestos, ¿no? Que pueden generar conflictos. Por ejemplo, alrededor del área de Palenque, tenemos que están concentradas las fotografías en zonas agrícolas, ¿no? Bosques, en sí Palenque, ¿no? Entonces, por ahí, a través de esto podemos ubicar zonas conflictivas y pues, bueno, tender hacia un diálogo y priorizar y adaptar las políticas de conservación para demandas tanto de los agricultores como de las zonas arqueológicas, ¿no? Y bueno, me gustaría más platicar con ustedes, a ver si tienen dudas, en lo que pueda yo contestarles. Aquí está la literatura citada. Y bueno, este trabajo se publicó en esta revista. Ahí pueden ver más detalles, ¿no? Digamos, de la metodología. Aquí no quise clavarme mucho en cuestiones técnicas, pero bueno, ahí creo que lo pueden bajar en la red y si no, se los puedo compartir. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte y espero que les haya gustado. Y nuevamente es un placer compartir nuestro trabajo con ustedes y animarlos a utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Y más en la actual contingencia, pues salir al campo se complica bastante. Además nos arriesgamos aquí en México, pues no solo por la violencia que hay, sino también por los contagios. Entonces, bueno, pues este tipo de datos pueden ser una alternativa, ¿no? Para continuar generando conocimiento, ¿no? O información, ¿no? Sobre todo que pueda servir para un mejor manejo, ¿no? De los recursos.